El aprendizaje escolar de la didáctica operativa a la reconstrucción de la cultura en el aula. La dialéctica operatoria. La evolución actual de las teorías del aprendizaje y sus implicaciones en la práctica educativa se definen como el proceso de transición de la didáctica operativa a la dialéctica que se propone la reconstrucción de la cultura, ya que supone una traslación de los planteamientos de Piaget de la didáctica operativa hasta los planteamientos de Vygotsky, Brunner y Kohler, que proponen como objetivo de la educación la reconstrucción del planteamiento individual a partir de la reinvención de la cultura. Las derivaciones pedagógicas más importantes son los piagetanos: el primar la actividad. El niño debe descubrir el mundo a través de su actuación directa sobre él. La educación debe orientarse a los procesos autónomos y espontáneos de desarrollo de aprendizaje. Es inútil y contraproducente querer forzar el desarrollo mediante la instrucción. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de capacidades formales y operativas y no en la transmisión de contenidos. Se debe aprender a pensar. El egocentrismo natural del niño se corrige progresivamente mediante el contraste con la realidad, la cual se resiste a ser limitada a las expectativas. La incorporación del concepto de cultura. Tanto para Vygotsky como para Brunner, el desarrollo del niño está siempre mediado por importantes determinantes culturales: las formas, colores, estructura y configuración espacial y temporal de los objetos que componen el contexto de la experiencia del niño, ya que cuando se pone en contacto y experimenta con ellos, no solo interactúa con las características físicas, sino con el objeto en su conjunto y su función social. Es así que se propone un aprendizaje guiado y en colaboración basada más en la interacción con personas que en la interacción con el medio físico. Aprender la cultura. Existe un dilema tal como lo plantea Barnes, como poner el conocimiento del adulto a disposición del niño, de modo que no se convierta en una camisa de fuerza. Los adultos guían el aprendizaje del niño mediante andamiajes. A medida que el niño adquiere el dominio en sus tareas, el adulto empieza a quitarle su apoyo dejando la ejecución de actividades que antes realizaba con él. Cultura académica y cultura experiencial. Según Clacton, la determinación contextual de todo aprendizaje, lo que se aprende queda ligado con el contexto en que se ha aprendido. Vygotsky y Brunner plantean un modelo donde presenta el reto de crear espacios de diálogo, de significado compartido entre el ámbito de conocimiento privado, experimental y el ámbito del conocimiento académico, de modo que pueda evitarse la yuxtaposición. Desarrollar una prometedora teoría donde se explica el trayecto de competencia del adulto al niño, del maestro al aprendiz, como un proceso de creación de ámbitos de significados compartidos, a través de procesos abiertos de negociación. Realidad, ciencia y cultura. Existen múltiples formas de vivir y dar sentido a la vida, desde las características espaciales y temporales que rodean la vida de cada individuo y cada grupo. El saber que se trabaja en la escuela debe atender y utilizar modalidades como única forma de abarcar la riqueza de los mundos, versiones múltiples y posibles que componen la cultura de la humanidad. La cultura es el conjunto de representaciones individuales, grupales y colectivas que dan sentido a los intercambios entre los miembros de una comunidad. El niño experimenta y aprende la dialéctica en su vida espontánea y cotidiana. Se incorpora a la cultura produciendo elaboraciones e interpretaciones personales de la misma, ya sean erróneas o acertadas en función del carácter de sus experiencias e intercambios. El aprendizaje relevante en la escuela, la reconstrucción del pensamiento y la acción del alumno. Los procesos de aprendizaje en el aula son aprendizajes nuevos y poderosos, de manera en que se conviertan en esquemas de conocimiento significativo, por lo que el alumno debería de aprender a reinterpretarlo y no solo adquiriendo la cultura elaborada en las disciplinas académicas, mediante procesos de intercambio y negociación. El aula debe convertirse en un foro abierto de debate y negociación de concepciones y representaciones de la realidad. No puede ser nunca un espacio de imposición de la cultura. La cultura experiencial del alumno como punto de partida del trabajo escolar. La adquisición de la valiosa cultura académica debe ser siempre un proceso de reconstrucción y no simplemente de yuxtaposición, por lo que la orientación habitual en la práctica docente es partir de las disciplinas y acercarlas de modo más o menos motivador al alumno. El objetivo inmediato no es la adquisición de la cultura adulta, sino la reconstrucción. La cultura pública cumple una función crítica, que es provocar y facilitar la reconstrucción del conocimiento vulgar que adquiere el alumno en su vida previa y paralela a la escuela.
La información que se ofrece en la escuela debe desempeñar una función instrumental, facilitando el proceso de reconstrucción, potenciar el desarrollo en el niño de la capacidad de comprensión, de reorganización racional y significativa de la información reconstruida. Los espacios de conocimiento compartido en el aula. Para que se produzca la reconstrucción del pensamiento en el alumno, hace referencia a la necesidad de crear en el aula un espacio de conocimiento compartido. El aprendizaje en el aula no es nunca meramente individual, limitado a las relaciones cara a cara de un profesor y un alumno. Es claramente un aprendizaje dentro de un grupo social con vida propia, con intereses, necesidades y exigencias que van configurando una cultura peculiar. La función del profesor será facilitar la aparición del contexto de comprensión común y aportar instrumentos procedentes de la ciencia, el pensamiento y las artes para enriquecer dicho espacio de conocimiento compartido, pero nunca sustituir el proceso de construcción dialéctico de dicho espacio, imponiendo sus propias representaciones o cercenando las posibilidades de negociación abierta de todos y cada uno de los elementos que componen el contexto de comprensión común, por lo que requiere un compromiso de participación por parte de los alumnos y del profesor en un proceso abierto de comunicación, participando en el aula, aportando tanto sus conocimientos y concepciones como sus intereses, preocupaciones y deseos. La cultura formal y pública que constituyen las disciplinas académicas es realmente un poderoso instrumento para el análisis de los distintos ámbitos de la realidad que rodean al alumno. Conclusión. Este capítulo está basado en las teorías de Piaget, Vygotsky, Brunner, Wirtz, Cole, Skinner, mismos que proponen como objetivo principal de la educación la construcción del aprendizaje individual a partir de la cultura donde se desarrolla el niño. El alumno obtiene un aprendizaje significativo a través de un aprendizaje situado, por lo que deben de saber trabajar de forma individual y de manera autónoma, así como de manera colaborativa, puesto que en el aula deben de ser participativos, dando a conocer sus dudas, solventando sus necesidades para así poder aplicarlas en la comunidad. Por tal motivo, el aprendizaje que se da en la escuela es un aprendizaje guiado, ya que el profesor orienta al alumno a un nuevo conocimiento, relacionándolo con el previo, de tal modo que el profesor pone su conocimiento a la disposición de los alumnos, yendo de lo más simple a lo más complejo, mismo que será utilizado en su vida diaria. Recordemos que el aula debe convertirse en un foro abierto, en un debate, en una lluvia de ideas, tal como esto que se convertirán en procesos nuevos de aprendizaje, llegando a un aprendizaje significativo, abarcando la riqueza cultural y la diversidad que hay en el mundo, siendo el maestro el facilitador de comprensión del contexto, aportando instrumentos derivados de la ciencia, de las artes y del pensamiento, favoreciendo el aprendizaje compartido. Gracias.